la idea un poco de esta charla es comentarles de cuál fue el proceso de desarrollo de Airborne Arena, el juego que liberamos con Fireborn Games hace poquito, y que sirva un poco a modo de, digamos, post-mortem, por más que no fue algo que ya no está terminado a full el juego, o sea, el juego sigue estando activo, lo seguimos desarrollando y demás, pero considero de que es una buena etapa como para hacer esta instancia de post-mortem, contar un poco lo que aprendimos en el desarrollo y bueno, dar un pantallazo de cómo funciona el desarrollo de videojuegos desde un punto de vista de organización y qué es lo que pasa tras bambalinas al hacer un videojuego, digamos. No sé si me quieren contar un poco ahí de cuál es la experiencia que tienen haciendo juegos y qué los trae a la charla y demás. Está bueno, yo lo voy a ir viendo de mientras y puedo hacerme una idea de quién es, bueno, del público al que dirige esta charla en particular. Pero bueno, y comenzando, Erwin Harina de la salida a la meta. Nombre que viene porque, bueno, me gustan los juegos de palabras, como quien me conoce sabrá ya a esta altura, y por una cuestión de que se trata de un juego de carreras que publicamos en la tienda de Meta, ¿no? Entonces, de la salida a la Meta, de allí el nombre. Yo soy Enzo Gallero, cofundador de Fireborn Games. Eh, Soy diseñador de videojuegos, VR game designer, ¿no? Porque, o sea, son dos bichos diferentes, por así decirlo, lo que es hacer juegos flat o planos, como se le dice en el mundo de la realidad virtual, a lo que es un mundo un juego de realidad virtual, ninguno mejor ni peor, sino simplemente son dos cosas bien diferentes, que está bueno, no sé, hacer la distinción, por lo menos en mi caso, por lo menos. Em, Me gusta escribir, forma parte importante de lo que hago a la hora de desarrollar juegos y fue lo que me permitió entrar en la industria inicialmente. Y bueno, emprendedor, porque el estar arrancando un estudio de juegos va a testear mucho más que nada la parte de emprendedurismo que desarrollo de juegos en sí. Obviamente es clave que uno pueda desarrollar bien juegos, ¿no? Pero el subsistir y que le vaya bien el estudio va en gran parte de la mano de lo que es emprender, no solamente el hecho de sacar el juego y demás, ¿no? Eh, bueno, les cuento un poquito de mi historia. A ver, yo arranqué inicialmente allá por el año 2003, no, 2012 fue que arranqué a estudiar la licenciatura de videojuegos ahí en la ORT. Eh, no llegué a terminarla, pero estuve unos años por ahí, me dio unas muy buenas bases. De ahí comencé a hacer mis juegos más que nada en lo que es en el ambiente de jams, ¿no? O sea, esas instancias de 48 horas como para hacer un juego que te pone en contacto, te da herramientas como para, bueno, directamente salís de ahí sí o sí con un juego hecho. O sea, no hay mucha otra oportunidad. Y muchos otros fueron como jueguitos que hice yo por mi cuenta. Los que vemos acá son, a ver, el Free Rolling fue de Jam, el Dead or Rabbit fue de Jam, el Banking Bacon fue de Ludum Dare. El resto son jueguitos minis que hice para web y demás, o sea, aprendiendo. La típica de estar buscando un trabajo y no poder conseguir esa primera experiencia, entonces me puse a hacer juegos por la mía. Eh, no había mucho más que eso. Lo cual decantó eventualmente en hacer el Gash, que es el juego este que vemos por acá, que es el desarrollo más grande que me puse a hacer en ese momento. Eh, Comercialmente no le fue bien, pero fue el primer juego mediano que publiqué y para mí fue todo un logro porque fue lo que me enseñó bastante de lo que implica publicar un juego. Por lo menos lo que implicaba publicar un juego allá en el año 2015, ¿no? O sea, un juego indie de esa manera. Eh, ¿Qué tal? Lo publiqué en itch.io, quedó ahí, mandar tweets, pedir que lo revise, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? Quedó por ahí. Lo bueno de eso es que toda esa experiencia conjunta, ¿no? El haber hecho pruebas por mi cuenta, el ser capaz de demostrar que puedo shipear un juego, etcétera, etcétera, fue lo que me permitió conseguir un puesto de junior en Ironhide,
que ahí podría decirte que comienza mi carrera profesional propiamente dicha, 2018. Y, y bueno, ahí entré en el Legends of Kingdom Rush como diseñador, con mucho foco en la parte de escritura, mucho foco en la parte de crear quests y demás, scriptear, todo cosas que ayudaba mucho la experiencia previa de haber hecho jueguitos cortitos, ¿no? Porque significaba que por más que no soy un programador, tenía la capacidad de scriptear a alto nivel, aunque sea. Y fue muy útil a la hora de desarrollar el Legends of Kingdom Rush. Eh, Después, bueno, se me dio la oportunidad de estar de lead designer en el proyecto y bueno, ahí fue que pulí y mejorar unas cuantas cosas de las habilidades de emprendedor, por así decirlo, ¿no? O sea, aprendí mucho de lo que es liderazgo, me le pegué, le hice bastante sombra a Álvaro, que era como o sea, era el director de diseño y uno de los fundadores. Eh, y tal, eso me dio bastantes lecciones de cómo encarar después para ir enfocado a fundar un estudio, que es algo que para mí siempre fue un sueño, ¿no? O sea, no fue algo que apareció de la noche a la mañana, bueno, corría allá cuando arranqué inicialmente, mi idea era eventualmente tener un estudio, eh, y gran parte de mi carrera, o sea, fue más que nada orientada a sobrevivir, pero con la meta esa final de, bueno, ¿cómo voy a hacer para que esto termine en estar teniendo un estudio? Eh, bueno, en el 2021 creo, o sea, ya me desvinculo de la empresa, empiezo a hacer trabajo en otros lados, eh, experiencias cortas, pero más que nada como con el foco de ahora estoy construyendo esta empresa, pero les voy a ir contando a medida que de la presentación cómo fue ese proceso. Corría el año 2020, ¿no? Y no, yo en ese momento seguía todavía en Ironhide, principios de, creo que era febrero o enero, algo así del 2020. Y bueno, un amigo artista me dijo que estaba que él en ese momento estaba trabajando en una empresa de simulaciones de realidad virtual, que tenía una gente que estaba copada con la idea de hacer un juego. A mí siempre me llamó mucho el tema de realidad virtual, no me había comprado todavía un casco, pero había todas las oportunidades que había tenido de meterme un poquitito, alguien que estaba haciendo algo con realidad virtual me iba a meter por ahí. Eh, y bueno, empezamos a hablar y empezamos a hacer lo que era un prototipo original del juego, ¿no? O sea, habíamos dicho, ok, ¿qué es lo que nos gusta de la realidad virtual? Y era el tema del movimiento, ¿no? De controles kinestésicos, o sea, que van desde el movimiento del cuerpo. Uno de los problemas que le veíamos era la gran necesidad de espacio y que te pide la realidad virtual como para poder usar un dispositivo que tenés que tener 4 metros cuadrados por lo general, suele ser 2 metros por 2 metros, lo que te piden la gran mayoría de los juegos. Y otra de las cosas que no nos gustaba era el hecho de la teletransportación. No sé si han probado mucha realidad virtual, pero una de las formas de movimiento más común es la teletransportación o el movimiento con la palanca. Y eso, más que nada en esa época, ahora se pulió muchísimo la tecnología, pero más que nada en esa época eso generaba muchísimo mareo. Entonces era como algo, bueno, tenemos que evitar y empezamos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para que eh, diseñar un juego que agarre esos factores fuertes que tenemos, o sea, o lo que queremos potenciar de la realidad virtual y que vaya en contra de esas debilidades? Y bueno, ahí fue surgiendo varias ideas. En un momento hablamos de hacer como una especie de juego de surfing, tipo porque o sea, a mí por lo menos me llamaba la atención y me parece que es algo súper adrenalínico que está de más y que podía llegar a estar copado el hecho y empezamos a probar, ¿no? Hacer el juego más como que venía una ola y vos la ibas corriendo por ahí. Y una de las cosas que dijimos fue, está re bueno esto, pero está muy rara la posición de ir de costado, ¿no? O sea, corriendo como si fuera corriendo una ola, vas a estar mirando de perfil. Y dijimos, bueno, esto inmediatamente un jugador, si estamos en un ambiente medio competitivo, lo que sea, lo primero que va a ser pararse mirando para adelante. Entonces eso nos mata un poco el tema del surfing. Y bueno, fuimos iterando la idea
hasta que llegamos a una especie de lo que era la hoverboard del Green Goblin en Spider-Man. No sé si lo ubican, capaz de, tendría que haber metido una foto acá. Pero o sea, se maneja bastante como la imagen esta que vemos acá arriba a la izquierda. Eh, Empezamos a hacer pruebas visuales, ¿no? Los artistas andaban muy bien, la verdad. Eh, Se produjo bastante rápido todo esto, medio selleado, bastante encarador. Eh, y empezamos a hacer ciertas pruebas. Teníamos ciertas discordancias en el equipo. Éramos en ese momento que un diseñador, un programador y tres artistas. Eh, y bueno, después, o sea, como les comentaba, esto arrancó en enero 2020 más o menos. ¿Qué pasó poco después? La pandemia. Y tal, eso fue el final de esa iteración. O sea, quedó por ahí. O sea, le dijimos, bueno, nos vamos a detener un ratito ahora, vamos a ver qué pasa con el mundo. Eh, y bueno, y con el tiempo se fue quedando y ta, murió por ahí el proyecto. Eh, pero bueno, ya por el 2021 finales, o sea, haber sido que en noviembre, dejé Ironhide para irme a trabajar a una empresa en la cual estaba trabajando también mi socio, o sea, mi actual socio. Y, y una de las cosas, o sea, entré a trabajar como game designer con ciertas cosas, pero a su vez esa empresa estaba haciendo un proyecto de realidad virtual y les copaba la idea de que yo tuviese alguna pequeña experiencia en eso y a su vez estaba también mi socio, que no estaba metido en ese proyecto, pero también sabía un montón. Entonces nosotros íbamos ahí cada tanto, hacíamos algunas horitas como asesores de ese proyecto de realidad virtual que ellos tenían. Eh, y, y bueno, eso nos llevó a revivir la conversación de, che, ¿y qué pasa con este juego? ¿Qué hacemos? Tipo, estaba buena la idea. ¿Cómo lo podemos ir encarando? Y, y bueno, tal, con el tiempo lo que terminamos llegando a la decisión fue, lo seguimos nosotros dos, porque, o sea, tratamos de revivir ese, estaba complicado. El que fue el nexo en ese momento más grande estaba estudiando en Francia en ese momento no lo vamos a culpar, su prioridad estaba ahí. No, o sea, no estaba como para meterle unas horas a ver qué onda con algo. Y bueno, con los otros dos creo que se fueron bajando por su momento, de ellos mismos, como que no hubo un desinterés ahí. Dijimos, "No, nosotros somos los dos que estamos más copados, podemos hacerlo por la nuestra". Y bueno, vemos, o sea, ahí para prototipar, aunque sea, nos compramos un paquete de los de Cinti, de Polygon, que la gran mayoría llegó hasta el final, igual ahora. Eh, y bueno, empezamos con lo que sería el round 2, ¿no? O sea, nosotros dos viendo cómo lo podemos hacer. Éramos un equipo de game design y programador. La ventaja principal de eso era las iteraciones rápidas. Era tipo, funciona, no funciona, sí, cambia esto, pa. Estábamos en una comunicación frecuente, fluida, y eso nos permitía avanzar sin mucha burocracia de equipo. Era tipo, se hace o no se hace, tuk, y íbamos haciendo las cosas. Eso es como una de las grandes ventajas que tenía. Y empezamos a decir, bueno, vamos a empezar a hacerlo más racer shooter, ¿no? O sea, le cambiamos los palos que tenías en las manos en ese momento porque estaba muy bueno, pero era bastante difícil invocarle a la gente el palazo. em, y otros problemas de chequeos, de colisión de melee y demás. Y por otro lado, dijimos, bueno, funciona bien esto de los disparos, está copado, o sea, es como que algo que no hay, porque en ese momento estábamos jugando mucho Pistol Whip, que no sé si lo conoces, pero es un juego de disparos muy, muy entretenido, eh, que estaba buenísimo, pero lo que veíamos por lo general, la gran mayoría de los juegos de realidad virtual de disparos es que eran lo que se llaman rail shooters, ¿no? O sea, vos vas en un carril y te va disparando, o sea, te vienen enemigos y vos les disparás y estás quieto en ese carril. Entonces dijimos, bueno, agarremos este concepto del rail shooter, pero con un paso más. Dejemos que te muevas en ese rail, o sea, que el carril sea más un terreno de carreras, no una pista de carrera. Eh, Agreguémosle esta dificultad extra, que es que los enemigos se van a estar moviendo.
combinado con lo de la carrera y demás, y bueno, busquemos algo diferente. Hicimos unas primeras pruebas y estaba copado, o sea, la verdad que estaba bastante entretenida la idea. Y bueno, empezamos a trabajar lo que era el concepto de hacerlo como endless, ¿no? O sea, vos vas para adelante y se sigue generando proceduralmente la pista, y tal. O sea, esa era la idea. En nuestras primeras pruebas directamente teníamos una pista muy larga y llegado cierto momento, o sea, al minuto más o menos de jugar, te caías al vacío y tal, le dabas restart y seguíamos haciendo alguna prueba y probábamos alguna cosa más de movimiento. O sea, no estábamos enfocados en encarar la pista bien en ese momento todavía. Bueno, después lo que apareció ahí como para ayudar con esta idea de lo procedural y hacer una pista más interesante, porque, o sea, si lo que ven acá en la anterior era como un túnel, ¿no? Es un túnel con cero ganas, ¿no? O sea, unas paredes de contención para que no te vayas, ¿no? Lo mismo con el cañón, pero no había mucho encanto más allá de eso. Tipo, bueno, ¿cómo podemos hacer? Este pack ya venía con unos edificios ahí, yo empecé a armar como manzanas, que sería eh, una sección de una cuadra, o sea, agarraba 100 metros por 100 metros, en ese momento todavía no eran cuadrados, pero eran un, un prefab, ¿no? de 100 metros de largo, eh, que le ponía en los costados estas ciudades, todos esos edificios, como emulando una ciudad y demás, los iba poniendo en secuencia y eso nos permitía de hacer ese chorizo largo de carrera, pero se podía empezar a utilizar un script ahí que te diga, bueno, llamame cuando tenga que construir una nueva porción de carrera porque me estoy quedando sin espacio, elegí uno de estos y siempre iba a dar la ilusión de que era una ciudad que te estabas moviendo, ¿no? O sea, el chunk, que sería cacho, por así decirlo. Nos permitió una producción rápida, ¿no? O sea, había que producir ese cacho de escenario y en realidad después lo que se hacía el trabajo de hacer la pista era el script procedural. Listo. Eh, pero después otra de las cosas que tenía buena así a nivel de performance eso, era que podíamos hacer que toda esa cuadra la, mm, la renderizábamos como un solo mesh, ¿no? Y eso permitía que los polígonos pesaran menos, o sea, te reducía la cantidad de polígonos, lo hacía más performante y demás. Entonces era como, bueno, es buenísimo, por acá el camino. Pero uno de los problemas que empezamos a notar, que era algo que nos enteramos de realidad virtual, ¿no? O sea, no era algo que habíamos visto, que es algo que aplica para Flat también, por lo que tengo entendido, pero no es algo grave, no afecta, que es que vos tenés en una escena de Unity, tenés el 000, ¿no? O sea, el punto medio de la escena que tenés. eh, y a medida que te vas alejando de ella, o sea, de ese punto cero, empiezan a pasar cosas. Y digamos que a los 5 kilómetros, más o menos, que serían 50 cachos de pista, muy rápido, ¿no? O sea, el concepto de 5 kilómetros en una carrera es bastante rápido. Es 20 segundos, más o menos. eh, se empiezan a, se empiezan a ver como glitches, ¿no? Se empezaba a aparecer Z fighting que no tenía mucho sentido. El Z fighting es cuando, o sea, en el eje de la Z, la profundidad, vos tenés dos cosas que están con una cierta distancia, ¿no? Entonces vos deberías de ver que esto está por delante, esto está por detrás y no hay problema. Entonces lo que pasaba era que empezaba a ser como así, ¿no? Como que se peleaban las cosas en el eje Z, de allí Z Fighting. Calculo que la gran mayoría lo sabe, pero las dudas lo comento para que se vayan con el término si no lo conocían. Empezaba a darse eso y no entendíamos qué pasaba. Eh, Le dimos vueltas por todos lados, ¿no? O sea, yo entraba así a los chunks y veía, oh, no, no hay lugar. O sea, y alargaba más y le sacaba los edificios para que no colisionaran tanto, a ver qué estaba pasando y eso. Y bueno, llegamos a encontrar que decía, mirá, hay este caso raro en el que si vos te vas en realidad virtual, te vas como 10 kilómetros del centro de la escena, empiezan a pasar estas cosas. ¿Y cuál es la solución? Suerte en pila, esa es la solución. Eh, y bueno, y ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Empezar a reducir eh, las posibilidades de que haya colisiones, sacar la información,
empezar a achicar las pistas, o sea, volver todo mini, agarrar y decir, bueno, lo volvemos, esto de 100 kilómetros, esto de que medía 100 metros, lo pasamos a hacer que mida 1 metro, ¿no? Y reducimos todo entre 100 y nos va a dar 100 veces más escabas. Era como las cosas que estábamos viendo de soluciones chanchas en el momento, que no fue la solución chancha que terminamos usando al final, después la llegamos ahí. Eh, pero bueno, el tema es que ya estábamos produciendo eso ahí. eh, y decíamos, oh, tenemos un juego que está bueno. O sea, y una de las cosas que teníamos en común los dos, más allá de visiones creativas, visiones de cómo desarrollar y niveles parecidos, que estaba bueno eso a la hora de emprender, eh, lo más importante que teníamos era un objetivo común. Los dos queríamos una idea de empresa y de cómo hacer juegos, y los dos queríamos hacer realidad virtual, y fue tipo, hay que hacer algo o ta, porque o sea, en esa época, y medio que hoy en día todavía, es juegos mobile o web acá en Uruguay, de momento. Hay alguna que otra opción capaz, ¿no? Pero es la más rara, o sea, lo más fuerte a nivel laboral es hacer mobile y web. Y que no tiene nada de malo, o sea, yo arranqué haciendo juegos web y el primer laburo pago que tuve fue haciendo mobile. Listo. Pero no era la idea, o sea, la idea es que queríamos hacer juegos de realidad virtual y tal. La única forma de hacerlo era hacer nuestro propio estudio. Y dijimos, bueno, está, vamos a pensar en esto a largo plazo. ¿Cuál es nuestra estrategia? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para que exista la empresa y no sea simplemente hacer un juego y listo? Y bueno, está, y ahí fue cuando empezamos a decir, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo acá? Eh, Estábamos viendo, ¿no? O sea, nosotros arrancamos allá por noviembre, y acá a principios del 2022 dijimos, bueno, mirá que allá por agosto está el MIEM. Bueno, si nos planteamos ir ahí, o sea, nos planteamos ganarlo, por así decirlo, ¿no? O sea, que es una pésima idea plantearse, vamos a ganar tal cosa, ¿no? Porque no está en nuestro control, pero fuimos con esa mentalidad. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para ganarlo? Y tal, estuvimos 9 meses más o menos preparándonos para la aplicación del MIEM. Yo lo traigo a colación eso porque es algo que me preguntan muy seguido. No sé si gente que está acá, pero capaz que lo terminan viendo después del video. Che, ¿qué onda aplicar al MIEM y todo? Está buenísimo. Nosotros estuvimos 9 meses luego de varios años de, de estar haciendo juegos. O sea, está excelente. No es, hola, mi primer acercamiento a hacer juegos es aplicar los fondos del MIEM. No. Pero bueno, nos pusimos esa idea de, ok, ¿cuál es nuestra ruta? Vamos a aplicar el MIEM, vamos a concursar acá, vamos a hacer lo otro, lo otro. Bueno, ¿cuáles son los pasos? Tenemos que tener una demo sólida, tenemos que empezar a arrimarnos a los recursos y cosas que hayan disponibles. ¿Qué es lo que hay? Bueno, mirá, está Uruguay 21 en conjunto con la CAI, están mandando gente a la GDC virtualmente, ¿no? O sea, bueno, podías ir presencialmente, en nuestro caso fuimos virtualmente. Bárbaro, ¿qué precisamos? Precisamos un logo, precisamos un logo, entonces precisamos un nombre. Precisamos, ta, ta, ta. Y bueno, nos empezamos a hacer todo lo necesario como para poder asistir a esta primera GDC de forma virtual. Nos apoyamos mucho en Uruguay 21. Para poder aplicar nos pedían tener un logo, teníamos que tener una página hecha en la página que ellos nos daban, ¿no? O sea, el WordPress, darle los recursos para que puedan armar la página de los webmasters de ellos. Eh, y bueno, nos fue empezando a formalizar eso, ¿no? O sea, seguíamos siendo una empresa informal, pero ya teníamos logos, ya teníamos una página que podíamos mostrar a la gente, íbamos a tener un perfil en la plataforma de estas de GDC, teníamos que empezar a sacar screenshots y subirlas, teníamos que empezar a tener una demo medio prolija para mostrarle a alguien completamente random que le haya interesado el juego, ¿no? Entonces, nos fue obligando a dar ese profesionalismo y encarar a largo plazo, ¿no? La experiencia esta de la GDC fue muy buena, fue nuestra, o sea, más que nada por el hecho de costo de ir nulo, ¿no? O sea, era dedicarle tiempo a armar la página para la GDC, armar los pitch decks, armar toda la documentación que hay que hacer, pero es tiempo, son cosas que hay que hacer, ¿no? O sea, y a eso entro con lo de la diferencia de emprendimiento y hacer un juego. Eh,
vos podés hacer un excelente juego y nunca haber hecho un pitch deck, o nunca haber hecho un documento para presentarle a un publisher, un inversor o lo que sea, son dos cosas diferentes. Y la persona capaz que hace el mejor pitch deck del mundo nunca tocó una línea de código ni abrió un editor de ningún tipo de juego. O sea, son dos habilidades diferentes. Eh, ¿A qué voy con eso? Sepan que tienen que tener las dos cosas. O sea, se puede desarrollar, obviamente, pero sepan que si quieren emprender en el mundo de los videojuegos, tienen que saber emprender y hacer videojuegos. Eh, y, y bueno, a ver, nuestro primer contacto con publishers en esta etapa, hablamos ahí con unos que querían, o sea, eran medio representantes de una empresa europea acá en Latinoamérica, medio que se habían interesado, aunque no fue en esa etapa. Acá hablamos con unos finlandeses que les copó el juego, nos dijeron, dale, va, mándenos una demo, quedamos en mandarles una demo en mayo de ese año, todavía no se la mandamos, así que, pero igual lo probaron de otras maneras ellos. Eh, y, y bueno, Connecting People. eh, ya corría el segundo quarter, ¿no? O sea, estábamos de abril a junio en esta altura. Lo armé por quarters porque era como la forma más fácil de acordarme. Si lo hacía por meses me iba a volver loco, por año era muy poco. Eh, y, y bueno, a ver, en esta época empezamos a decir, bueno, vamos a ver qué onda el online, ¿no? O sea, porque era como una de las cosas que queríamos hacer. Este juego era, por más que está bueno, todo el tema de correr y la parte arcade está divertida, la gracia iba a ser el jugarlo online, ¿no? Jugarlo con otra gente y dispararle a tus amigos y bardearte ahí. Eh, entonces teníamos que empezar a explorar esto. Y se arrimó ahí un conocido nuestro, amigo, que sigue estando en el mix, no está en el desarrollo, pero mete la cuchara cada tanto porque gran amigo. Y, y bueno, en esa época entró aquel, nos ayudó a hacer el seteo de la, de la página de Quest para la Store, o sea, para poder subir el juego ahí, la demo y demás, y empezó a hacer las primeras pruebas de online. Hicimos me acuerdo que no puse la mención acá, pero la Macarena. La Macarena fue como el momento fue un eureka en el desarrollo, que fue cuando estábamos ahí en ese momento creo que era un bar, sí, el bar que se ve allá abajo a la derecha, eh, y nos pusimos los tres a la vez, entramos, dijimos, hola, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah, ¿qué más? A ver, pará, ¿y me dejas moverme bien? Sí, a ver, pará. ¿Qué estoy haciendo? Y me puse a bailar la Macarena. Y le dice, ¿estás bailando la Macarena? ¡Ah! Re loco, o sea, eso era re básico, pero nunca habíamos hecho nada de multiplayer y menos en realidad virtual. O sea, y el hecho de agarrar o sea, de pasar o sea, fue muy loco. La primera experiencia de ver una interacción multiplayer en el juego y estar viendo el avatar del otro ahí y que se mueva y escucharlo. eh, fue un hito zarpado y un momento así de eureka ese de bailar la Macarena, por así decirlo. Eh, y bueno, ahí empezaron a aparecer las curvas, ¿no? Que las curvas fue la solución que encontramos a el problema este de pasado X cantidad de kilómetros, se empezaba a glitchar todo y arrancaba este Z Fighting, por así decirlo, porque no era Z Fighting, pero era algo parecido. Y, y bueno, ahí la solución que encontramos fue empezar a meter curvas, ¿no? Ahí mi socio encaró, dijo, oh, mirá, metí unas curvas que eran una robada de plata tremenda, porque, o sea, no era que en realidad vos estabas doblando ahí. Lo que pasaba en la doblada ahí era que, o sea, vos corrías siempre como en derecho, ahí, o sea, te movía para adelante, pero en el momento que llegabas, no sé si se ve si se ve el mouse acá, pero estoy acá arrancando al comienzo de una curva, lo que pasaba era que vos seguías en una línea recta, pero había como un anchor en la esquinita del chunk este que te hacía como una especie de atracción, te hacía doblar. Todo funcionaba, ¿no? O sea, vos seguías la pista y doblabas, pero era rarísimo, porque de repente había algo que te empezaba a mover para el costado y si hay algo que no funciona en realidad virtual es mover al jugador sin que el jugador se controle, ¿no? Porque marea.
sea, me pasó, no me acuerdo, me hablaron de una experiencia de un loco que andaba como en un carrito tipo como el principio de Skyrim y que se recontra Mario es tipo, y obvio, porque no te estás moviendo vos, no tiene sentido, tu cerebro está en una disonancia que dice, ¿por qué todo lo que percibo normalmente como el mundo no está siguiendo las reglas del mundo? ¿No? O sea, porque depende cuán bien hecha esté la inmersión, vos llega un momento que te olvidás de que estás jugando un juego. O sea, por más que seas consciente, pero eh, uno ve y ve cómo funciona la realidad y el cerebro te empieza a activar el equilibrio en respuesta a lo que estás viendo. Si de repente yo te muevo el piso, tu oído interno te dice, acá hay algo que no tiene sentido. Por qué el piso está así si yo me siento que estoy parado derecho? Y empiezan a pasar cosas de ese estilo que son las que hay que evitar a la hora de hacer un juego de realidad virtual. Hay que saber cuáles son esas cositas que es tipo, no, esto no funciona o sí va por acá. Eh, Hagas lo que hagas, vos le metes un arco a realidad virtual y está buenísimo. Ahí va. Eh, y, y bueno, aquí hago en esto. Eh, Fue un lindo momento este en el proyecto porque fue como, como uno de esos momentos de la identidad del desarrollo que tenemos, que era de eh, ante un problema una solución, ¿no? O sea, no sabíamos cómo resolver esto de hacer que funcione el procedural hacia adelante, que se nos rompía a lo largo de como unos cuantos kilómetros, y el juego lo que terminó pasando fue que se volvió más fuerte, porque pasamos de ser esta idea medio procedural para adelante, que estaba buena, pero no tenía mucha onda, a empezar a tener circuitos, ¿no? O sea, empezó a ser más, bueno, vamos a hacer pistas, ¿tá? Y ahí me puse a diseñar las pistas, y teniendo las pistas armadas ya no era tanto, bueno, voy a hacer como cosas genéricas para que en el procedural fuese medio a los Subway Surfer, ¿no? Sino más bien, bueno, puedo poner, che, en esta curva que se viene, te lo hago bien estrecho y difícil, así tienes que andar frenando, lo que sea, o acá te doy abundante para acelerar, pero sin ningún tipo de obstáculo para que este sea el área en la que se maten a tiros y bla, 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 un montón de cosas. Y fue esa idea de decir, eh, frente a un obstáculo salimos más fuertes, ¿no? Y es algo que se mantiene a lo largo, ¿no? Y que nos lo dijimos en muchas instancias tipo medio complicadas a lo largo de Mantra, vos acordate, a los problemas una solución, ¿no? Eh, y bueno, a ver, ¿qué más a tener en cuenta de esta etapa del proyecto? Teníamos un montón de VFX, ¿no? Efectos visuales y bloom y colores HDR, cosas costosas en performance. Estaba todo al palo y se veía bárbaro y era como, ¡guau! ¡Qué genial! Tengo todas las luces en la cara al borde de la epilepsia. Eh, y bueno, teníamos una versión subida a Demo en Quest. La forma de las pistas son procedurales. No, no. Igual después le vamos a hablar un poco más. Originalmente, para que te muestro acá, en esta etapa, al principio, la idea era que fuese procedural, llamando como distintas partes, tiraba un random y levantaba alguno de los 10 diseños de porción de pista que teníamos. El problema con esto es que a la larga empezaba a glitchear y la solución fue hacer circuitos para que nunca te pasases de esa distancia. Es más, yo tenía mucho cuidado en esa altura de que si había algo intenso a nivel de performance, ¿no? Como un área en la cual había tráfico de autos muy grande, porque en esa época había tránsito, o mucha carga visual, o muchas cosas que se podían destruir o explotar o lo que sea, lo hacía lo más cercano al 000 porque aumentaba la performance, o sea, mejoraba, le costaba menos al nivel procesar si estaba más cerca del punto de inicio, que son cosas que nos pasó solamente en BDRs. Eh, y, y bueno, tuvimos subimos la demo en Quest, ¿no? Ya se podía distribuir por ahí. O sea, el ir y decir a alguien, che, mirá, pasame tu email y con que me pases tu email yo te lo puedes descargar en tu casco. O sea, era una reducción de fricción gigante, porque la alternativa en esa época eh, era buildear, o sea, sacar una build .apk, cargar la APK por un programa externo, SideQuest en ese momento, y ahí lo podías buscar en las apps desconocidas y todo, que no es nada raro, pero el tema es que cuando involucra un casco de realidad virtual, cada
paso que le das es mucha fricción. Entonces, el hecho literalmente estás en realidades diferentes mientras haces las cosas, ¿no? Es tipo, quiero buildear, aprieto clic, me pongo el casco, aprieto en el casco una cosa, salgo, me pongo otra. Estaba medio complejo. O sea, se hacía, pero no, nos comía tiempo al santo botón. Eh, pero bueno, llegamos a esa parte de tener la demo, eso estuvo bastante muy bueno. Y lo siguiente que hicimos fue nuevamente, mediante Uruguay 21, como habíamos ido a la GS, hicimos una participación virtual de la BIG. Ahí fue que conocimos a esta empresa, Business Developers, que eran representantes de una empresa sueca que quería empezar a invertir acá en juegos de realidad virtual en Latinoamérica. Y empezamos a hablar, tuvimos una reunión, les copó, que bueno, esto, lo otro. Y me acuerdo que tiraron en un momento una cantidad de dinero para hacer una demo y poder así buscar inversores a partir de eso, y ellos se llevaban el 10%. Era muy buen trato si salía ese en ese momento. Salimos de la reunión, ¿no? O sea, mi actual socio y el otro muchacho que se había sumado con la parte hasta la parte de online. eh, y tal, y tuvimos una conversación de vos, es la primera vez que hablamos de plata, ¿qué onda esto? Y estábamos tipo súper emocionados y bueno, seriedad, y sí, ahora sí, ¿cómo hablamos? Y empezar a hablar de porcentajes, de cosas y todo. Y en ese momento este otro integrante dijo, yo no estoy para este nivel de compromiso. Y fue tipo, ok, qué tema. Lo hablábamos un rato, ¿no? Le dijimos, vamos arriba, o sea, ¿estás seguro de esto, no? Y dijo, ok, no. Bueno, y tal, y ahí a nosotros como que nos causó un poco de ruido esa situación, ¿no? Porque fue onda, estamos queriendo hacer un emprendimiento, queremos hacer juegos, queremos hacer plata haciendo juegos, y la primera mención acá se echó para atrás, es como, bueno, hay que reformular ahí. Bueno, él por sus propios medios decidió bajarse, pero bueno, acá fue cuando dijimos, bueno, sigamos por acá. Eh, y bueno, y acá fue cuando empezó el proceso de formalización de la empresa, allá por agosto. No, en realidad el proceso arrancó por julio, nos volvimos... la fecha de fundación de Iron me traicionó ahí el inconsciente. La fecha de fundación de Fireborn fue el 15 de agosto de 2022, así que 2 añitos y poco, 2 añitos y una semana. Bien. Eh, y, y bueno, que era un requisito para poder para poder aplicar al MIEM, ¿no? O sea, había que tener una empresa formal de alguna forma, o sea, había varios tipos, nosotros elegimos capaz una de las formas más complejas de organizar, pero que era la que más servía a largo plazo, ¿no? O sea, nosotros siempre las decisiones que tomamos las tomamos a largo plazo. Eh, Hay alguna que otra que hay que tomarla a corto plazo por una cuestión de supervivencia, ¿no? Cada tanto hay que elegir curarse en el roguelite, ¿no? Pero acá o sea, tratamos de siempre tomar las decisiones a largo plazo y dijimos, bueno, vamos por esta que es un poco más compleja de armar, pero nos va a servir a futuro. Eh, y, y bueno, ahí empecé a estar yo full time, ¿no? Porque varias cosas. Me harté del trabajo en el que estaba en ese momento y tenía ya ahorros específicos para esto, ¿no? O sea, podía darme el lujo de hacerlo y medio que era necesario para poder hacer la aplicación bien en tiempo y forma que yo estuviese full time. O sea, si no, me iba a explotar la cabeza. No, o sea, apenas me dio la mente para hacerlo dedicado a eso todo el día, si lo hacía con algo más no me hubiese dado. Y bueno, ahí empezaron a aparecer armas nuevas, empezaron a aparecer pistas nuevas con ambiente, empezar a meter más, ¿no? Ahí, no sé si se llega a apreciar, o sea, se ve acá en más detalle, ¿no? De que empiezan a haber tipo canteros y autos y cosas en el medio, y acá se puede ver que hay como unas vigas que atraviesan la calle y demás, esas vigas se podían destruir, todo muy, muy copado. Eh, y bueno, entonces el momento que nos presentábamos al MIEM, hicimos nuestro pitch y demás, y bueno, llegó el fin de año y acá ganamos el MIEM, ¿no? O sea, fue oficial, bueno, vamos arriba, vamos a darle con todo. Eh, Hicimos un logo propiamente hecho, que es el que estamos usando ahora, mandamos a remeras, que eso lo puedo acá, por más que es un detalle choto, ¿no? Significó pila.
por lo menos para mí significó pila. Fue el ver la remera de mi estudio, tomado arriba. Es, me, me llegó zarpado y es algo que le recomiendo a cualquiera que esté haciendo algo. Si tiene un logo, hace una remera por una cuestión de que le sale exactamente lo mismo o menos que una remera decente que te comprarías en la feria o lo que sea, y es tuya, y es la de tu estudio y te va a servir y en los eventos y todo rinde mucho más. Lo mismo con este canguro me salió 1.000 pesos. O sea, y está, pues, se goza. Y me sirvió cuando fui a la, GDC, que iba a hacer un poco más de frío, tenía ahí. Pero bueno, aquí va. Háganse remera, si están entre esa duda, es una de las mejores formas de publicidad, porque te viste y te ves el logo ahí. Después, fuimos a la Level UI, que fue la primera vez que hicimos una prueba con usuarios, ¿no? Ahí la gente lo empezó a probar, se recopaba, ¿no? Nos empezó a dar feedback de lo bueno, lo malo. Estábamos allá arriba, ¿no? Con las emociones, pues nos acabamos sabíamos que habíamos ganado los fondos, que primera vez que la gente estaba probando el juego, buenísimo todo. En esta altura teníamos 3 pistas, ya habíamos empezado a probar el hecho de cambiarle ciertos colores, hacer una paleta más cyberpunkosa, ¿no? Más esos cianes, magentas, mucha niebla, ese cielo, atmósfera medio rojizo del Batman de los 90, ¿no? Empezar a meter pósters bien brillantes y cosas como para esa ilusión cyberpunkera. Eh, y, y bueno, y encima nos permitía, al tener los cambios estos de iluminación y de skybox y demás, nos permitía dar unas ilusiones de pistas diferentes, ¿no? Estas ya eran ya 2 lugares completamente diferentes, por más que los assets en sí son los mismos, ¿no? O sea, ya en la iluminación, el tener como la rambla y estas cosas te da mucha más ilusión. Pero bueno, espero que no se encariñen muchos con estas visuales, porque a principios del 2023 comenzó el performing, que fue de los peores momentos de mi vida. Fue brutal esto, un golpe tremendo, eh, porque empezamos ya en carrera como para decir, bueno, tenemos que sacar el juego, cuáles son los requisitos para que esté y demás. Y lo más importante en realidad virtual, pero por lejos, es performance. O sea, el juego tiene que performar bien, porque si no performa bien, marea. Y si marea, puedes tener el juego más divertido del mundo, pero la gente no lo va a jugar porque marea. Listo. O sea, y bueno, y aparte directamente de que es binario, si te dejan meterlo o no. O sea, no hay una. Tu juego puede ser súper aburrido, pero te lo van a dejar subir eh, al upload si performa bien. Puedes tener el mejor juego del mundo, pero está a 71 FPS en vez de 72 FPS, no te lo van a dejar entrar. Entonces nosotros nos pusimos a ver cómo andábamos en performance y todo, y estábamos tipo en 38 frames por segundo. ¿No? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que estábamos con todos los efectos al palo y bloom y un montón de props y cosas por todos lados? Entonces fue un momento que dijimos, oh, ok, tengo que empezar a mejorar. Y empezamos a sacarle tipo como el de Martian cuando se quiere volver y no sé, estoy spoileando ahí la película, pero empezaba a sacarle partes a la nave para hacerla más ligera. ¿Cuánto pedía, Eh, perdón? ¿Cómo? ¿Cuánto pedía de FPS para...? Eh, Pide 72 en Quest 2 para entrar en Upload y 82 en Quest 3. Después, para pasar a Store, tenés que estar en 80 en Quest 2 y 90 en Quest 3, que es Ah, no. FPS de VR, por ende es por 2, porque es cada ojo. Entonces, Claro. casi que 144. Eh, Performance por eso los juegos, muchos tienen gráficos medio PlayStation 2, en cierta medida, ¿no? O sea, Claro. por lo menos los indies. O sea, vos podés pulir cosas y demás, pero una de las cosas que nosotros estamos viendo era un gran problema, que es que dijimos, mirá, por esto todos los juegos de realidad virtual son en un cuarto chiquitito, que te permite tener muchos mejores gráficos porque no tenés un montón de costos de tener un escenario bien grande, porque
no podíamos recortar por varios lados, ¿no? Porque podíamos usar coolings, ¿no? Como para que o sea, simplemente renderé y solamente pese lo que estás viendo, ¿no? Y la parte, o sea, si estabas en este chunk de acá, te digo, bueno, te rendereo este de adelante y este de atrás y ya está. Y por eso había ciertos edificios que tenían como, la idea era que taparan, para que no, para permitir hacer ese cooling, y toda esta parte en el medio que no se ve, estaban con unos cubos gigantes que estaban solamente para hacer el cálculo de oclusión y demás. Y ahora sí con eso no había mejora. Y bueno, vamos a empezar tenemos como 4 paquetes de materiales acá. Bueno, vamos a llevar toda la escena a un solo material. Llevamos toda la escena a un solo material. Y me acuerdo que en el comienzo de la conversación, mi socio me dice, mirá, lo logré hacer correr a 72 y me manda esta imagen de la izquierda. Y se me cayó el mundo. Es tipo, le digo, no, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me estás mandando? O sea, yo estaba viendo esto y estaba hablando con inversores y publishers mostrándole esto. O sea, pero digo, no desde la deshonestidad, no estaba queriendo cagar a nadie. O sea, en ese momento teníamos esto y era el juego que teníamos. Eh, pero cuando empezamos a ver, bueno, si esto va a andar y queremos que salga, es esto, ¿no? Y empezamos, ¡fua! Bueno, de ahí, tipo, ¿qué hacemos para que ande? Tiene que andar. Bueno, saquémosle lo visual, va a tener que brillar por lo mecánico y vamos arriba. Y bueno, empezamos a meter estos edificios de cartón todos estirados porque si encima lo hacíamos chicos no quedaba bien el tamaño. El piso era toda un PNG largote que se veía horrible. Los edificios empezaron a hacer cosas que hacía yo en ProBuilder, ultra low poly, que era solamente la fachada, como se ve este de acá atrás, tipo, este de acá abajo es tipo el edificio como visto desde atrás, eh, que era solamente la fachada, ¿no? Y súper básico los polígonos. Lo agarraba, lo dividía en 4, una parte lo empujaba para adelante para que diera la ilusión de ventanas, agarraba lo que se puede ver acá, todo era horrible, no había como no había nada que decir. O sea, fue horrible, ese momento fue horrible el proyecto. Eh, y bueno, un poco fue, bueno, vale, vamos arriba, de a poquito, de a poquito. Entonces, un, eh, en un material solo, ¿no? No había texturas para rapear. Lo que hacía era agarrar, sí, sí, un solo material para todo el escenario, como estás escuchando. Eh, y lo que hacíamos ahí, eh, por ejemplo, texturas, las únicas texturas que habían que eran inevitables eran estas de la calle, ¿no? Entonces, eso yo lo recortaba y lo estiraba ahí y armaba, y había también, y estas barritas acá. Después el resto, todo lo hacía eh, polígonos ultra reducidos, como pueden ver acá, eh, que aparte la idea era, bueno, lo bueno de esto de que sea super low poly es que pueda hacer que los autos mismos ya sean una rampa en sí, tipo si los ven son rampas estos autos, ¿no? Eh, y bueno, ahí a rapear y a cada cara llevar acá la paletita, ¿no? Y lo arrastraba al cosito y me armaba los autos de esa manera y trataba de hacer una simulación. Y bueno, después estas texturas de acá, que la idea era como por trim sheets, ¿no? O sea, yo tenía un cuadrado que ocupaba este espacio y lo hacía calzar para que me generase la ilusión esta de los rascacielos, por así decirlo. Mancaba bastante, ¿no? O sea, no era lo que fue en su momento, pero no era esto que, bah, bah. Pero iba ahí, hicimos lo que pudimos, medio que zafaba, y ya estábamos un poco en un plan de, bueno, tenemos que cumplir con el miembro, o sea, ya no era tanto, acá ya habíamos tirado un poco la toalla de que el juego quede bueno, pero era tipo, bueno, tenemos que cumplir, o sea, vamos a hacer lo mejor posible, de todos modos. Eh, pero bueno, dijimos, vamos arriba. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, porque acá tiene que haber una solución o algo. Empezamos a sumar gente al equipo, que era parte también de cómo funcionaba el miembro. O sea, la gracia de esos fondos es que vos lo utilices y lo vuelques nuevamente en la industria.
y tal, hablamos de entrada a la gente que estaba metida, oh, mira, esto es por unos meses, no, o sea, no, no tenemos un mango, o sea, así que esto es para esta etapa particular y demás, todo el mundo sí, dale, vamos arriba. Se sumaron a hacer tipo 10 desde algunos 15 horas por semana. Y bueno, y ahí empezaron a aparecer como ciertas ideas, ¿no? Que solucionaron bastante. Por un lado, pasar a usar splines, ¿no? Las splines no sé si las manejan, pero es básicamente como podría ser una curva de Bézier en 2D, pero en formato 3D. Vos la vas estirando, le manejás los nodos con Bézier también, ¿no? Y ahí también tiene Cadmium ROM y otras formas, por lo menos la que usamos nosotros. Y te armás una línea que va a ser la que va a seguir, y a partir de ahí empezar a armar ese circuito, pero dijimos, bueno, todo lo que era polígonos y cosas de decoración, la sacamos. Los carteles que estaban alucinantes los sacamos. Partículas, todas. Todas las partículas se fueron. Ahora metimos alguna que otra, pero nada, o sea que no es algo que tienen que entender, que por más que pueden ver cosas así en juegos VR que tienen partículas y tienen muchas cosas con transparencias y demás, que va por dos lados. Número uno, lo hace muy bien optimizado, hay gente que sabe mucho y capaz que tiene más presupuesto y demás como para hacerlo. Bien, bien por ese lado. Y por otro lado, no es una pista de unos kilómetros de largo con varios jugadores que no se puede hacer oclusión a todo porque al ser multiplayer hay partes que algunas cosas la va a tener que seguir procesando el servidor y por más que estén en oclusión, entonces como que no era una solución total esa. Entonces bueno, pasamos a este tema de las splines y hacer reducidos los objetos. Dijimos, oh, hay 10 obstáculos, se repiten, la joda es cómo los combinamos, cómo se hace esta situación, que la pista misma funcione de rampa en algunos casos, y bueno, la decoración cómo la hacemos, bueno, ahí le metimos Skybox de AI, que fue una de las sugerencias de uno de los artistas, dijimos, bueno, vamos arriba, nos soluciona mucho eso, tema de tiempo y poder en performance, o sea, porque no hay otra forma de generar algo visual sin utilizar un Skybox, o sea, es la que hay. La otra solución que puede ser es usar lo que se conocen como impostores, ¿no? Para ciertas cosas, que es tipo pasar a una versión 2D de algo cuando está a mucha distancia. Porque también pasamos por la etapa de hacer, hubo mucho trabajo, en esta etapa hubo mucho laburo de optimización, de probemos antes de llegar acá, todas estas cosas las mergé todas en un batch, les hicimos los LOD, los level of details que se acercaban y demás, pero vimos que los LOD no resultaban por una cuestión de que en el movimiento rápido que tenés el LOD no contaba. O sea, no, era irrelevante que hubiese un LOD porque es tan rápido la velocidad con la cual pasa de ser el LOD de poco detalle al de mediano detalle al de máximo detalle, que es como que siempre lo hacías laburar más capaz. Que, no sé, o no, pero tenías una pérdida visual por muy poco impacto en performance. Eh, y bueno, empezaron a aparecer rampas un poco más estilizadas y demás, y empezó a aparecer el formato de historia, tuvimos la tablet, empezó a aparecer el personaje que te hablaba. En esta época estábamos, Marce, mi socio y yo, se sumó Hernán, que hoy en día es de lo que está más, sigue estando más pegado al proyecto, porque parece que cada tanto damos una mano, más que nada con la parte de networking, es un genio el pibe. Maxi, que estuvo haciendo mucho del 3D, Juan Mosca, María, Juan de 3D también hizo algunas de las texturas de las pistas y demás. Eh, María ayudó con algunas pistas. eh, Música de Trovador y de Esteban Dalmonte, y Matías nos hizo lo de la Ronalina. Matías diseñador. Eh, y bueno, a ver, después llegó el final del 2023, que estuvo bastante copado, hubo muchas cosas sucedieron ahí. Nos fuimos a mostrar en la EVA, que fue una experiencia demencial. Teníamos dos stands, o sea, básicamente un stand gigantesco con dos cascos a la vez,
mostrando el juego en formato multiplayer, lo mejor que nos permitía la internet, que funcionó bastante bien, a decir verdad. Eh, y fue una locura, o sea, era una expo de como, creo de 25.000 para arriba personas fueron. La parte en la que estábamos nosotros no iban tanto porque era como una especie de entrepiso que tenía límite de personas y demás, pero ponerle que en ese fin de semana le mostramos el juego como 200 personas, no paramos. O sea, yo me quedé literalmente, me quedé sin voz, no podía hablar al final. Fue muy chistoso porque la fiesta de cierre tenía que estar haciendo el gol que no podía hablar. Pero nos sirvió, nos dio mucho feedback muy valioso y una de las cosas que más nos llevamos de posibilidad de feedback fue en una que un loco estaba jugando, clavó los frenos, metió la vuelta así en U y se dio a darle al amigo. O sea, porque estaba, no, se aburrió de que le estaba sacando distancia y no lo encontraba, entonces se dio vuelta y lo salió a buscar y le empezó a pedir, dijimos, acá hay algo. Y, y ahí surgió la idea, vamos a hacer arenas, ¿no? O sea, por más que era como una idea, de allí el nombre originalmente, ¿no? O sea, el Airborne Arena era porque queríamos que hubiese una arena, ¿no? Sí, surgió muchas cosas, desde el circo romano, los velódromos y todo, y cagarse a tiros mientras estás corriendo y demás. Pero después dijimos, vamos a hacer un escenario específico de arena para que se dé estas instancias. Y nos dimos cuenta que el multiplayer era mucho mejor ahí, porque eh, no hay tanta interacción en la carrera. O sea, sí la tenés, ¿no? Y estás muy enfocado en andar corriendo y demás, pero no estás interactuando tanto con el otro jugador de tu party como si fuera, como si es acá. Porque acá lo ves tarde o temprano. Y el objetivo está en interactuar, no está en ganar. Porque vos en la carrera puede no existir el otro jugador. Si vos estás primero y te despegaste, te olvidaste por completo y ya deja de... Tu objetivo es ganar. O sea, no forma parte. Solamente forma parte como un obstáculo para tu objetivo de salir primero. En cambio acá, si estás compitiendo en una arena, ya es parte intrínseca. Entonces la interacción es obligatoria. Eh, Me salió el game designer adentro. Y entonces, bueno, empezamos a meterle un poco a eso. A su vez, empezamos a integrar a Moe, modelo 03, obviamente por los Simpsons, ¿no? Pero es un personaje que responde a... es un language model que utiliza InWorld, o sea, ese es el proveedor del AI en ese momento, que bueno, le cargamos el lore del juego y es el bartender. Vos entrás ahí, hablas con él y te habla y te dice, qué bueno esto, mirá, sí, la pandilla tal está resarpada, no te metas por ahí, bla, bla, bla. Que tal, es una edición interesante, es un plus, un gimmick, digamos, una cosa que queremos explorar en nuestros juegos, de que hayan personajes interactivos de esta manera. Eh, y bueno, a ver, la EVA estuvo alucinante, fue la primera prueba masiva, grande, probamos con un montón de gente que se copó, ver gente haciendo fila para probar, o sea, tenemos la robada de plata del VR que tipo, estás en una expo y es re interesante de ver, ¿no? O sea, te dan ganas de probarlo, solamente por probar el casco. El juego no significa que el juego esté bueno que lo quieran probar, pero fue demencial la cantidad de gente que quería probarlo. Y a ver, ese mismo año salimos, o sea, nos entregaron el premio del MIEM, que estuvo muy bueno, salimos segundos en el premio Indie del Conavi, que nos dio un pasaje para la GDC, estuvo muy bueno. Eh, Ganamos el mejor desafío técnico en el Maquinitas Ventana Sur, que no sé si este año se va a hacer Maquinitas, sé que se va a hacer Ventana Sur acá en Uruguay. Eso era un evento en Buenos Aires, excelente, a mí me encantó Maquinitas. O sea, la mentalidad, el enfoque, las charlas que había, la gente que estaba ahí, el nivel de los juegos de la competencia, todo, alucinante. Eh, que bueno, que sé que este año va a hacerse Ventana Sur, que es como Cannes, versión Latinoamérica, enfocado a cine, obviamente, y que tenía este lado de maquinitas, que era la parte de videojuegos dentro de ese festival. Yo no sé si se va a hacer este año acá maquinitas puntualmente. Si se hace, vayan, vayan porque está buenísimo. Eh, Participen, lo que sea. Y bueno, ganamos mejor desafío técnico, creo yo muy merecido, porque la verdad que hay un montón de laburo en esto. O sea, yo desde el lado de game designer me tuve que poner ultra técnico y mi socio ni hablar, una bestia.
una bestia haciendo todo lo que hizo, es una bestia. Y todo el equipo, obviamente, ¿no? Porque es un equipo muy técnico, todo fue muy técnico. No hay mucho enfoque de el juego tiene que andar bien, tiene que performar, tiene un montón de cosas que iban desde lo de gameplay first, performance y todo, y después otras cosas van después. Eh, y, y bueno, nada, eso fue un momento muy lindo de empezar a cosechar ciertas cosas, ¿no? De todo este trabajo que fue demencial, y aparte de que el juego se estaba yendo bien. O sea, miren esto, por Dios. O sea, se estaba viendo bastante prolijo, la gente estaba copada y demás. Bueno, y acá empezamos este año, 2024, comienzo del año, ya preparándonos para ir a GDC, ¿no? Teníamos esta, o sea, que sigue siendo, fue en este quarter, ¿no? Pero tal, un granito, ¿no? O sea, vamos a ir para ahí, qué vamos a llevar, ¿no? Y bueno, pulimos el juego, le empezamos a dar más cierre, armar trailers, tener una página web, nos costó mucho más de lo que nos tendría que haber costado hacer la página web, o sea, por una cuestión de traba mental y procrastinación, porque en realidad a la hora de hacerlo fue muy fácil, pero la dormimos bastante. Tema de empezar a encarar redes sociales y eso, yo detesto, pero es re importante. Es más importante que hacer el juego tener buenas redes, les diría. O sea, lucho con eso de encararlo, pero bueno. Eh, y ahora empezamos a meterle más onda a la UI y efectos de Gamefield y demás, ¿no? Para comunicar, todavía seguimos puliendo esas cosas. Aparecieron los stickers con QRs y demás que te llegaban, ¿no? Y empezamos a decir, bueno, estaría bueno tener alguna especie de merch o cosas para darle a la gente cuando se arrima y demás, ¿no? Empezamos a ver el rol que tenía esa performance, ese show a la hora de las expos y demás. Eh, y bueno, y acá ya estábamos viendo, ¿no? El juego con sus versiones, o sea, con un multiplayer estable, que se podía estar ahí, boludear, escuchar música, bailar, hacer cosas. Y ya haciendo la preparación para lanzar el upload, ¿no? O sea, haciendo todos los chequeos, mandarlo para adelante. No, mirá, acá esta imagen no la podés hacer así, bueno, acá la corrijo. No, mirá, esto, la performance anda mal, pa. Fue muy engorroso el proceso de conseguir la aprobación para estar en el upload, muy engorroso. O sea, nada particularmente difícil en sí, ¿no? O sea, simplemente tomó tiempo. O sea, que si van a estar publicando un juego en upload o lo que sea, consideren que va a tomar tiempo, que van a estar unos meses para que los aprueben, eh, a menos que tengan mucha suerte, ¿no? Y pase directo, no hayan ido con ningún error ni nada. Pero tal, la comunicación no es muy fluida y eso entonces se complica un poco. El tema es que, bueno, lo conseguimos, logramos hacer que el juego corra con la performance, que es más, de las veces que más nos rechazaron era porque supuestamente andaba mal la performance y en realidad nuestros reportes nos decían que sí, que andaba todo bien. Bueno, ahora estamos en 84 para Quest 2 y en 89, 90 para Quest 3, así que todo bien. Eh, y, y bueno, empezamos a hacer los stickers como para repartir a la gente, tener ese, ese contacto, decirle, oh, si no son redes, bla, 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 exacto, etcétera, 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 que es muy importante. Y bueno, acá, ya por salir y empezar a tener jugadores reales, empezaron a aparecer los testers, ¿no? Amigos que le decían, oh, por favor, bajate el juego, te presentan aquí, que esto, que lo otro, decime que nos juntamos a jugar, bla, 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 bla. Y empezaron a salir cosas que veíamos, bueno, tenemos que mejorar un poco más la parte esta de cómo presentamos los thumbnails, ¿no? Meterles el formato del circuito, tengo que tener algún tipo de tutorial, hicimos la vieja y querida JPG, PNG con el tutorial y los controles y demás ahí que lo veo ahora y fa, loco, qué matanza. Mandamos a la gente a la guerra, porque encima, si vos no estás familiarizado con los controles de VR, es medio mortal esto, porque vos no estás viéndote las manos. Vos cuando estás viendo O sea, yo te puedo dar los controles del FIFA, que ya de por sí es bastante complejo y tiene como tantas flechitas como esto. Vos estás viendo el control de la Xbox en tus manos. Acá no. O sea, estás con un casco y tienes que más o menos andar tocando. Y si ya sabes, o sea, el que usa realidad virtual
tiene caladísimos estos botones, porque son los botones más emblemáticos, son los gatillos no lo tengo a mano. Pero son como los botones más emblemáticos. Em, y bueno, y acá Discord, empezar a tratar de meterle un poco de onda a comunidad y eso, que de momento no la tenemos, creo. O sea, estamos armando y es como uno de los mayores retos que vemos. O sea, la parte realmente más difícil de liberar un juego, y lo que más recomendaría que tengan en cuenta y que se saquen de esta charla es el hecho de empezar a mostrar al público y empezar a conseguir seguidores o fans o como le quieran llamar, cuanto antes, ¿no? Generar esa comunidad, empezar a tener un lugar donde recibirlos, un Discord, lo que sea, y moverlo y generar algo que genere engagement, y eso es sumamente importante, porque después, cuando querés hacer todos los esfuerzos para que crezcan estas redes sociales y demás, estás gritándole al vacío. Eh, y eso lo veo más que nada en que de nuestro lado la red social más exitosa es LinkedIn, y no porque sea el mejor lugar para postear cosas del estilo o para conseguir gente, que en realidad no lo es ni cerca, sino que es la única que usábamos activamente y que teníamos ya alguien que nos siguiese, ¿no? Por una cuestión de haber construido eh, nuestros perfiles profesionales, entonces había alguien que ya le podíamos mandar algo y iba a reaccionar. En cambio, salir de la nada con la página de Instagram, de Reddit y demás, o sea, yo no uso Twitter, o sea, es imposible para mí construir una página de Twitter exitosa de la nada. Pero bueno, tienen que hacerlo, es parte del desarrollo, vayan haciéndolo con tiempo. Lo digo para mí también, que lo tengo que seguir haciendo y seguir metiéndole ganas, y no me gusta nada, pero bueno, es parte. Eh, y bueno, acá, hoy en día, presente, salimos en Early Access en AppLab, ya está en la Store, no, o sea, no por gran mérito nuestro, sino porque se empezaron a fusionar las cosas del AppLab con la Store en Quest, y bueno, y eso nos gradúa a la Store, así que está buenísimo. Y bueno, y ahora una de las cosas que vimos que nos sirvió mucho fue hacer el sideload, que es lo que se llama, que es hacer una vinculación entre un perfil de SideQuest y Meta, que es como, para darles una idea, imagínense que tenés Steam, querés sacar tu juego en Steam, pero la forma de promocionarlo, porque te da exposición, porque te lo muestra en el front page y etcétera, es subir el juego a itch.io. Sería algo así. O sea, lo subimos a SideQuest con la vinculación porque nos permitía que estuviesen estas cosas de recently added apps, ¿no? Eh, esa exposición que te da el publicar el juego en estos sitios, sin un control de la store. O sea, no está por categorías, no te tienen que aprobar, no te tienen que mostrar, no te tienen que fichurear ni nada, se lo hace específico y bueno, como que fue parte, eso nos sirvió. Estamos laburando en SteamVR, viendo como puliendo cosas, ¿no? O sea, a nivel performance es hermoso, corre, o sea, si corre Quest 2, corre en computadora, listo. Em, Estamos viendo de hacer una versión para cibercafés en Japón, medio extraño eso, estamos laburándolo, ya está, ya tenemos el guay y todo, tenemos que cerrar algunas cosas para mandárselo al cliente, que esperemos que salga bien, sería buenísimo. Vamos arriba. Eh, ok. Y después, bueno, laburamos el tutorial nuevo, ¿no? Ya le metimos que aparezca el personaje, que te hable ahí mismo, y ya lo hicimos paso a paso. Es un poco tedioso, capaz, lo estamos puliendo todavía, pero ya no es una bocha de imágenes que te muestran todos los controles a la vez y memorizártelos como puedas. Ya es tipo, bueno, así se acelera, acelera, así se hace nitro, así se frena, paso por paso. Y bueno, vas a salir sabiendo jugar el juego, o sea, o cerrándolo, no sé, pero más amigable. Y después, una de las otras cosas que hicimos fue en su momento, hicimos un post en Reddit que llegó como a esta altura, como 125.000 personas lo vieron. O sea, que no sé qué significa eso, creo que significa que lo ven en el feed, ¿no? No que entraron e interactuaron.
pero en interacción tuvo muy buena interacción. 94% de upvotes, un montón de comentarios y cosas, ahí lo compartieron un montón de veces, recopado eso. O sea, porque estábamos sorteando keys, ¿no? O sea, no, un detalle importante. Eso ayudó muchísimo a la interacción, pero igual eh, podía no estar. Y eso nos dio bastante visibilidad, pero no mucho reporte en conversión de eventos y eso, son otros cantares. Eh, y bueno, y hoy en día estamos ahí con el juego liberado, creciendo un poquito de los días, lo seguimos puliendo, queremos cerrarlo a pleno y salir de ese early access final. A nivel económico no le está yendo muy bien, es difícil para un indie, para VR y demás. Estamos aprendiendo ciertas cosas de cómo encarar el futuro con esas cosas. Y bueno, planes a futuro que tenemos. Y por un lado, es un licor. Por un lado, bueno, empezar a dar, bueno, ¿qué podemos hacer? Seguir puliendo cosas del juego, vamos a hacer un mapa, capaz que hacer un mapa más tipo Need for Speed, ¿no? Que vos veas las cosas y que no sea tanto esa interacción con la tablet, ¿no? Y hacerlo como más 3D y que salgan los edificios holográficos y vos elijas ahí, es una de las opciones, y seguir, esto como representa seguir puliendo el juego, mirar, e irnos para el lado de más infantil, que una de las cosas que vemos es que VR está lleno de niños. O sea, lo consumen muchos niños y preadolescentes, o sea, y bueno, capaz que tenemos que ajustar un poco y no hacer tantos juegos más con ese enfoque de adulto y hacerlo más para niños y tratar de buscar algo más kid friendly, y eso puede ser, ¿no? Tiramos unas movidas de dragones y unicornios, bobeando, ¿no? A ver qué implicaría transformar esto a más manejar por ahí montas divertidas y listo, y no tanto el correr y disparar y demás. Y bueno, y por otro lado, empezar, bueno, lo hacemos free to play, lleno de ads, es otra opción, ¿no? O sea, estos ads no invasivos que se ven acá abajo. Eh, que bueno, o sea, son nuevamente esa idea de ir viendo, pivoteando. Bueno, por acá fue, no, bueno, vamos por acá. Eh, a los 5 kilómetros se estropea todo el juego. Bueno, entonces capaz que lo que tenemos que hacer es meterle curvas. Bueno, las curvas no andan muy bien, por este y lo otro. Bueno, capaz que hay que empezar a usar splines. Bueno, y esto, o sea, y acá les mandé una versión reducida de las iteraciones que hubo. O sea, las veces, las formas que tomó el proyecto fueron varias, ¿no? O sea, fue mutando mucho por inexperiencia nuestra, mucho por la naturaleza experimental de lo que es hacer un juego de R, multiplayer, etcétera, etcétera, etcétera. eh, que requiere mucho pivot, mucho adaptarse a las cosas, adaptarse a que un día no está la tecnología y a la semana siguiente lograron hacer algo que come 5 frames menos por segundo, te come 5 FPS menos, entonces puedes agregar tal función. eh, o no sé, entonces temas de estar ahí medio, no diría la vanguardia total, porque hay cosas más innovadoras hoy en día que hacer realidad virtual, pero tampoco estamos en terreno trillado, estamos ahí con el machete cortando la mitad de la jungla mientras avanzamos. Y tal, ahora aprendimos alguna cosa más. Subimos algún level de cómo encarar a futuro tanto este proyecto como las cosas nuevas que hagamos. Y, y va mucho por ahí, ¿no? De tirarse al agua y de ir viendo cómo hacer la evolución del proyecto, ¿no? O sea, a mí una idea que está buena a tener en cuenta es empre- el espíritu emprendedor, en lo que sea, ¿no? Pero por lo menos mi experiencia con juegos es agarrar y decir, bueno, quiero hacer una lasaña, ¿no? Tenés carne picada, tenés más y todo, y darte cuenta de que en realidad no tenés todo lo que precisás y terminar haciendo canelones o terminar haciendo empanadas o lo que sea. Eh, y esa mentalidad de qué es lo que puedo hacer, cómo puedo solucionar esta situación, cómo le puedo sacar provecho a esto, cómo puedo llegar a tal objetivo. Eh, y eso es vital, ¿no? O sea, es vital tener ese enfoque. Eh, y bueno, por acá
estaría quedando esta charla, que creo que más o menos capaz me quedé 10 minutitos cortos de la idea de presentación y demás, pero le damos tiempo a preguntas y respuestas y demás. Lo que sí les pido, por favor, encarecidamente, si les interesó más o menos esto, si nos pueden seguir en redes, @Firewall Games, son la gran mayoría de las redes que estuve mostrando por ahí, ayuda un montón, posta, ayuda un montón a difusión, interacción y demás. Eh, y bueno, o sea, el que guste y tenga alguna preguntilla por ahí para hacer, soy todo oídos y con mucho gusto le respondo. Y si no se ofende, me tomo un mate de miel. Ah, muy buena la charla es. Muchas gracias, Che. Y cómo es, y no, tenía duda, por ejemplo, viste que en Steam y eso, tenés mucho más, ¿cómo es? Más potencia y todo, porque estás en compu y eso. Si tenían Ujú. pensado, por ejemplo, o sea, hacer una versión más compleja, cosas así, o la que tenían en un principio, o como portarla, viste, para Steam y eso. Bueno, sí, lo que vamos a hacer, estamos trabajando en hacer la versión para Steam. eh, y una de las cosas que seguramente hagamos, casi seguro, es prenderle todos los efectos visuales. O sea, y Claro, darle un. O sea, al ser PC y no ser un dispositivo único, ¿no? Ahí ya vamos a tener que tener algún sistema de configuración de gráficos, ¿no? O sea, la típica de low, mid, normal. Quiero los avatares con tanta textura y la iluminación con tal otra y todo, y que sea un poco más custom. Al ser una consola como es el Quest 2, anda o no anda. Entonces no hay configuración de. Es una configuración para todos los cascos. claro, Acá, sí. al ser para PC, sí va a tener que tener eso de decir, bueno, quedamos en formato ultra con todo prendido y se ve, ¿no? Y que cada usuario, dependiendo de su equipo, vaya ajustando después, ¿no? Igual nos falta un poco como para llegar por ahí. Eh, y a ver, le respondo a Leonardo y después si querés seguir preguntando, le damos tranquilo. Eh, un material para todo el escenario, sí. Eh, Eso después cambió en que a las cosas dinámicas, o sea, los corredores, los drones que aparecen por ahí, las cajas que puedes levantar y eso, o sea, lo que interactúa en el juego, lo que está sujeto a gameplay, eh, eso sí puede tener un material aparte, porque no iba a estar renderizado en batch y no íbamos a ahorrar realmente porque sea el mismo material, pero la idea era que sí se utilizase un solo material para todo el escenario en las cosas que sean estáticas. Eh, Al final, lo que terminó pasando es que quedó un material para las splines, o sea, para la pista en sí, que es uno solo que eh, por cómo mapea a esa trim sheet, si es piso o si es pared, ¿no? Pero es un material para la spline. Y después para las rampas y todo eso, eso otro material por terreno, ¿no? O sea, tenemos las cuatro pandillas, cada una tiene su material. Y después otro para las cosas dinámicas. O sea, termina habiendo tres materiales en la escena. Y el tamaño es bastante chico, ¿eh? No me acuerdo si era 1024 o si era 2048 la, la textura. eh, en editor, después en Android la reproduce como más chico, no me acuerdo exacto cuál, y sin midmaps, porque notamos que los midmaps se veían borrosos en las cosas. Eh, Vos, sí, sí, tal cual. Gracias. Gracias. No sé, alguna otra pregunta más que deseen. No tiene por qué ser específica de este proyecto, puede ser de game development en general, si les puedo responder, con mucho gusto. Eh, por ejemplo, eso del 0-0, eso, ¿viste? El problema ese que habías dicho. Mm. Que si después tipo vieron o encontraron tipo otra cosa o algo. Porque hay una solución eh, para cuando haces, no sé, algo procedural, ¿viste? No sé,
que es medio infinito o algo. Porque hay juegos que sí o sí lo van a hacer así infinitos los mapas y si hay alguna solución. Ahí hay que ver qué es lo que pasa. O sea, primero que nada, es algo que vimos que se daba en realidad virtual. No es un tema de Unity, es un tema de Unity en realidad virtual. ¿No? O Claro, sea, que capaz que esa solución que encontraron, que seguro existe, porque hay un montón de juegos que tienen ese mapa configural y es mucho más grande que unos kilómetros, tienen otra solución, pero no es realidad virtual. Los ejemplos que yo he visto. Eh, Después lo otro, sí, hacer que en realidad el escenario se mueva hacia vos y vos estés siempre en el 0-0, eso evita, ¿no? Pero en nuestro caso no lo podíamos hacer, no me acuerdo por qué, pero o sea, le buscamos, te aseguro que le dimos 20.000 vueltas al tema, no encontramos sí, con el solución, multiplayer y todo, se dificulta todo, ¿no? probablemente iba por Cosas. ahí, sí. Pero, o sea, yo también lo visualizaba originalmente como estás ahí quieto y el mundo va corriéndose para atrás, pero aparentemente no funcionaba así con la física. Claro. Em, pero fue una solución que tuvimos que encontrar ahí. Tampoco fue como que nos mató tanto ese problema en particular. O sea, vimos, bueno, o achicamos los niveles o escalamos todo para abajo. O sea, lo que realmente fue complejo de solucionar fue el tema de la performance. Eso fue, o sea, Sí, sí, echar más o menos mucho tenés que laburo para armar de atrás. nuevo todo. Mm, Sí, sí, tuvimos que echar mm, mucho laburo para atrás y lo más complicado era que no sabíamos si íbamos a llegar a buen puerto, ¿no? Eso era lo más difícil. El hecho de decir, capaz que tenemos que claro. todo el laburo que estamos haciendo para que el juego se vea peor. ¿Ves? O sea, era muy frustrante. Y lo más complejo ahí, creo, fue el hecho de que hacíamos los reportes para el MIEM en ese momento, ¿no? Que teníamos que hacer un informe diciendo, mirá, hicimos esto y lo otro. Y era desgarrador el hecho de nosotros sabiendo, tipo, lo que estábamos haciendo, decir, oh, lo estamos matando para que el juego ande y se ve peor. Y el que ve esto de afuera es, ¿qué están haciendo estos tipos? Llevan 3 meses y tienen, en vez de las 3 pistas que nos mostraron, que ahora deberían tener 6, tienen una y se ve horrible. Tipo, ¿qué están haciendo esos pibes? Y tal, o sea, obviamente nos entendieron, ¿no? Lo pudimos comunicar bien de, mirá, nos está pasando esto, o sea, y no es una cuestión no pinta hacer nada, pero era como, tenemos que desarmar, tenemos que tirar las paredes y hacer los cimientos de vuelta. Y tal, bueno, lo hicimos. ¿No? Eh, Sí, una locura. y sí, que eso es lo que se rescata, ¿no? O sea, muchas veces el hecho de no estar haciendo un juego, es estar haciendo un estudio, ¿viste? Y tal, tiene que salir bien, no podemos, o sea, podemos cancelar el juego, obviamente, ¿no? Pero la visión es aprendizaje, es establecerse, le vaya bien o mal al juego con los cambios que le damos ahora. No dejamos de tener un juego publicado, no dejamos de tener un juego VR multiplayer en la Store de Quest. Listo. Y eso al día de mañana, ¿no? A la hora de buscar inversión o lo que sea para un futuro proyecto, ya la pregunta que nos hicieron en muchas conversaciones de, ¿ya hicieron un juego de realidad virtual antes? Ahora la respuesta es sí. ¿Sabes? Y tal, nuevamente, ¿no? Visión a largo plazo. Eh, pero, ¿qué tal? Que creo que es algo que tienen que tener para cualquier área del desarrollo, creo, ¿no? Para la vida en general, ¿no? Pero de que pensar cómo les va a rendir el proyecto en la carrera en largo plazo, qué es lo que están construyendo. Eh, Nosotros en nuestro caso particular, obviamente estamos haciendo el juego y nos encanta y lo hacemos con mucha pasión porque creemos en el concepto del juego, pero lo que realmente nos importa es hacer el estudio. Si el día de mañana tenemos que empezar a decir, bueno, pivot a juego de unicornios, vamos a hacer el pivot al juego de unicornios, porque lo que queremos hacer es el juego de realidad virtual y que exista eso y que Uruguay tenga una alternativa más allá
de mobile y web, ¿no? O sea que sin sacarles mérito a eso, pero a mí personalmente quiero hacer otra cosa. Eh, y y tal, igual, ¿no? O sea, eh, que tampoco quita de que si el día de mañana tenemos que ponernos a hacer mobile y web desde Fiverr, capaz que lo hacemos, no sé, no creo, por una cuestión de que va en contra de lo que sabemos hacer y donde está nuestro mayor valor, pero una de las cosas más importantes a la hora de tener un estudio es que subsista, ¿no? Y tal, si hay plata para hacer esos rubros, se van a hacer, ¿no? Eh, pero, pero está. No sé, más preguntas que tengan por ahí. No, yo no. Ahora que le van a meter, más o menos, cuál es el mínimo en frames que puede sacar un juego cuál sería la base para que el juego no moleste. Mira, depende de dónde, ¿viste? Porque si vos lo querés sacar en Quest, es obligatorio que sea 72 en el Quest 2 y 82 en el Quest 3, creo. O hay que ver, por ahí está la documentación. Entonces, eso es no negociable. Eh, y ya con eso te diría que está bien. O sea, que no vas a tener problemas de molestia por frame rate. O sea, a partir de ahí, pues digo, por algo está ese límite, porque estás muy bien. Nosotros, en nuestro caso, cuando estábamos desarrollando y tuvimos que empezar a sacarle un montón de cosas, vimos que el juego corría estable a 50 y, y que tenía caídas a 30 y algo, y que en las caídas a 30 y algo notabas que pasó algo, pero que cuando estaba con unos 50 estaba lo más bien y era re disfrutable el juego y no te mareaba. Entonces te arriesgaría a decir que depende del juego y qué es lo que estás haciendo, capaz que con un 50 y algo banca. Pero está, no va a estar nunca en Quest, no te lo van a aceptar. En Steam sí, Steam no le importa. O sea, no sé cuál es el proceso de testeo de eso, pero he probado juegos de VR en Steam y están ahí. Entonces, no sé. Eh, sí, sí, por ojo. O sea, en realidad no sé si por ojo o qué, pero o sea, vos cuando probás las métricas te dice, estás en tantos FPS. Listo. Lo que pasa es que sí, tenés que estar rendereando dos veces y las dos pantallas tienen que correr a 72 frames. Eh, sí, no me quiero ni imaginar lo que sería la sensación de que tengas tipo un ojo a 72 y otro ojo a 70, te terminás revolcándote por el piso del mareo. Eh, y bueno, a ver, no sé, más preguntas que tengan por ahí, yo todo oído, si no les devuelvo 20 minutos de su vida. Arriba, che, muchas gracias. Sí, faltaba, o sea, es una mezcla de está bueno contar y por otro lado yo también lo precisaba para mí, para de poder ver un poco, ¿no? Qué fue todo lo que pasó, por dónde estuvimos y demás. Ayuda un montón. Y viendo también para dónde vamos a ir ahora. Eh, ¿Alguna pregunta Buenísimo. más que tengan? No, nada, también está bueno sí, eso que decías, que como tiene este juego ya ahora, pueden, por ejemplo, pensar una idea con todo ya en la cabeza de, Sí, y vamos de a la aprender muchas performance y cosas todo más, eso. ¿no? O sea, Claro. vamos a aplicar las cosas que aprendimos en el primero y le vamos a pifiar unas cuantas otras, ¿no? Y que aprenderemos para cuando vamos al tercero. Espero que si sale todo bien, habremos hecho un segundo y un tercero, ¿no? El tiempo dirá. Y, y bueno, a ver, no sé, ustedes no sé cuánta gente tengo hoy en día, ahora en este momento. Creo que somos nosotros cinco, ¿no? Eh, pero bueno, muchachos, muchaches, si no hay más preguntas, lo vamos dejando por aquí. Le agradezco nuevamente un montón a todos los que vinieron y que me hayan tolerado este tiempo. Creo que va a quedar grabada la charla y pueden ahí después ver. No sé dónde quedará subida.
Y bueno, les agradezco mucho también a la Orto, obviamente, por esta oportunidad, que está bueno que se dé el espacio tanto a desarrolladores, sino como a los interesados que puedan eh, adquirir este conocimiento y empaparse un poco más de la realidad interna y el tras bambalinas de la industria. Eh, si tienen un Quest 2 o 3 me contactan de alguna manera y les procuran aquí, con mucho gusto. Eh, si no, les agradezco un like en Instagram, ya sirve un montón. Y bueno, que pasen lindo y hagan buenos juegos, ¿no?